Ya están en Guantánamo. Llegaron los primeros inmigrantes deportados a Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos difundió las primeras imágenes de inmigrantes trasladados a la base naval de Guantánamo en Cuba, como parte de la política de deportación del presidente Donald Trump. Las fotografías fueron divulgadas por la Secretaría de Seguridad Nacional. Muestran a un grupo de personas vestidas con uniformes grises y con las manos esposadas, escoltadas por agentes de seguridad. En una de las imágenes se ve a un hombre tatuado en el cuello y observa hacia un lado mientras otro oficial lo sujeta con las esposas. Según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, el presidente Trump ha sido muy claro: la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. Eso empieza hoy, escribió en su cuenta de la red social X. Hace menos de una semana, Donald Trump anunció la construcción de un centro de detención en la base naval de Guantánamo con capacidad de albergar a 30.000 migrantes. Esta medida forma parte de su estrategia para reforzar el control de la inmigración ilegal y detener a aquellos migrantes acusados de delitos graves que no pueden ser deportados a sus países de origen. El plan ha generado críticas y preocupaciones a nivel internacional. El gobierno cubano rechazó enérgicamente la decisión, calificándola de brutalidad y advirtiendo sobre posibles serias consecuencias para la estabilidad regional. Además, organizaciones de los derechos humanos han expresado inquietudes sobre el uso de Guantánamo, conocido por su historial de violaciones de los derechos humanos, como centro de detenciones para migrantes. Pero a pesar de las críticas, la administración de Donald Trump ha defendido la medida como una solución para aliviar la presión sobre los centros de detención en territorio estadounidense y gestionar de manera más efectiva la crisis migratoria. El secretario de Defensa afirmó que el Departamento de Defensa está coordinando esfuerzos para habilitar áreas dentro de la base para este propósito. Este desarrollo se enmarca en una serie de acciones de la administración de Donald Trump destinadas a intensificar las deportaciones y soportar las políticas migratorias, incluyendo la ampliación de las deportaciones aceleradas y la suspensión de visados a países que no cooperan en la aceptación de sus ciudadanos deportados. Pero, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes sobre el tema de la deportación de inmigrantes a Guantánamo? Primero, ¿por qué Estados Unidos está deportando inmigrantes a la base naval de Guantánamo? Estados Unidos ha decidido utilizar la base naval de Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes como parte de la política de deportación del presidente Trump. Esta medida busca reforzar el control de la inmigración ilegal y gestionar de manera más efectiva la crisis migratoria, especialmente para aquellos migrantes acusados de delitos graves que no pueden ser deportados a sus países de origen. ¿Cuántos migrantes serán detenidos en Guantánamo? El plan del gobierno de Estados Unidos es habilitar un centro de detención en Guantánamo con capacidad para albergar a 30.000 migrantes. Sin embargo, se espera comenzar con un número menor de deportados antes de alcanzar la capacidad máxima. ¿Qué críticas ha recibido el uso de Guantánamo como un centro de detención para migrantes? La decisión de utilizar Guantánamo para albergar a migrantes ha sido muy criticada por el gobierno cubano, lo que considera un acto de brutalidad, y por organizaciones de los derechos humanos debido al historial de violaciones de los derechos humanos en esta base. Además, se señala que esto podría tener consecuencias para la estabilidad regional. ¿Qué papel juegan los marines en la base naval de Guantánamo respecto a la detención de migrantes? Un contingente de marines estadounidenses ha sido desplegado en Guantánamo para apoyar la expansión del Centro de Operaciones Migratoria. Su función será colaborar con el Departamento de Defensa y Seguridad Nacional para así asegurar la implementación de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Y antes de pasar a la siguiente noticia, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este nuevo uso de la base de Guantánamo. Pueden escribirnos en los comentarios. El títere castrista Miguel Díaz-Canel respondió indignado a Marco Rubio y culpó a Estados Unidos del éxodo cubano. Díaz-Canel respondió en redes sociales: la desvergüenza, una vez más, apoderándose de los políticos cínicos de Estados Unidos. Está probado que el éxodo en Cuba es proporcional al endurecimiento del bloqueo, que priva a nuestro pueblo de los bienes esenciales, dijo el dictador sinvergüenza. El designado por Raúl Castro al mando del gobierno cubano continuó diciendo al funcionario estadounidense: enemigos de la humanidad, quienes resistimos al bloqueo sin abandonar la solidaridad con los otros pueblos, o quienes aplican el bloqueo pisoteando las leyes internacionales, enemigo de la humanidad, el imperio con su apetito expansionista y su inútil pretensión de gobernar al mundo. El día martes, en conferencia de prensa en San José, Rubio señaló que el régimen cubano, nicaragüense y cubano ha provocado la salida masiva de ciudadanos debido a la ineficiencia en sus sistemas políticos y económicos. Según los datos oficiales de Estados Unidos, desde 2022, más de 850.000 cubanos han emigrado a Estados Unidos, representando aproximadamente el 18% de la población de la isla. Este éxodo masivo supera incluso la crisis de los balseros de los años 90. La causa de esta inmigración son multifacéticas. La isla enfrenta una profunda crisis económica caracterizada por la escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, así como una inflación descontrolada. Además, la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, y el aumento de la brutal represión tras las protestas del 21 de julio han exacerbado la desesperanza entre el pueblo cubano. El trayecto hacia Estados Unidos es muy peligroso y costoso. Muchos migrantes optan por viajar a través de Centroamérica, aprovechando que Nicaragua eliminó el requisito de visa para los cubanos en noviembre de 2021. Este recorrido puede llegar a costar entre $8,000 y $10,000 por persona y ha resultado en numerosas fatalidades. Durante el año fiscal 2021-2022, aproximadamente 220.000 cubanos fueron detenidos en la frontera Estados Unidos y México, una cifra de casi 6 veces mayor a la que el año anterior. Y así llegamos al final de las noticias del día de hoy. Por favor, si llegaron hasta aquí, no se olviden de dar un buen me gusta, nos ayudarían mucho. Hasta luego.